analizar las ideas fundamentales de la Ilustración y definir el concepto de despotismo ilustrado. En primer lugar, hay que indicar qué es la Ilustración, una corriente de pensamiento desarrollada a lo largo del siglo XVIII, bien denominado siglo de las luces porque prevalece la mentalidad de una ciencia, de una confianza en la ciencia y en la razón como verdades incuestionables que permiten el progreso humano. La Ilustración se caracteriza sobre todo por la confianza en la razón para la comprensión de la realidad. Es un proceso cultural que viene dado en un contexto de un ascenso económico de la burguesía, un sector social que no compartía los privilegios de la nobleza y del clero, de la sociedad estamental, de las clases privilegiadas, y comienza a cuestionarlos, algo que dará origen a finales del siglo XVIII las revoluciones liberales, como por ejemplo la Revolución Francesa de 1789 o la Guerra de la Independencia estadounidense de 1776. Nace en Europa, Gran Bretaña, y es difundida por toda el continente, Francia, Alemania o España. Tiene diversos autores como principales, como el inglés Locke o como los franceses Montesquieu, Voltaire y Rousseau, o el alemán Kant. Ya veremos lo que predican cada uno de ellos. Sus características doctrinales, sus ideas fundamentales, por lo tanto, son el predominio de la razón como el único medio para conseguir la verdad. Tiene sus fuentes en la inspiración filosófica, por ejemplo, de Descartes, basada en la duda metódica. Solo es considerado verdadero lo que es evidente y en las leyes generales de la física de Newton. Hablamos también de la fe en el progreso, en el que hay que llegar mediante la ciencia en combinación con la técnica y permite el avance de la humanidad de manera evolutiva e indefinida. Siempre vamos hacia un progreso, nunca hacia un retroceso. También la búsqueda de la felicidad. Esto viene recogido, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es el bien con el que todo hombre tiene derecho y constituye un fin en sí mismo. La política es considerada como el arte de hacer felices a los pueblos. Una política en la cual, como vamos a ver, se basa en la división de poderes o se basa en la soberanía nacional. En una cultura laica, al margen del cristianismo y en algunos aspectos anticristiana. Tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida burguesa. También es un principio, la Ilustración tiene un principio del optimismo. El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina perfecta que lo hace todo bien, donde no hay errores y donde el progreso es continuo. También la creencia en la bondad, en una sociedad igualitaria, sin privilegios, una sociedad de clases, en una economía libre, sin ningún tipo de restricción por parte del Estado ni por parte de los gremios, y en una religión, como hemos dicho, sin el control por parte o por bien de ningún tipo de religión oficial, una libertad religiosa. Es una crítica, como hemos visto, políticamente al absolutismo, de pensadores franceses importantes como Voltaire, que quiere limitar el poder real a través del Parlamento, o Montesquieu, que nos habla de la separación de poderes, o de Rousseau, que nos habla de la soberanía que reside en la nación, de la voluntad general del pueblo. Bien es cierto que este pensamiento además tiene importancia porque se difunde a través de los salones ilustrados, como vemos aquí, a través de los periódicos. El siglo XVIII, la Ilustración es fundamental para el desarrollo del periodismo y de los periódicos, y a través de la difusión del conocimiento a través de la enciclopedia, como la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Importantísimo era para los ilustrados, por lo tanto, la educación, el desarrollo de las ciencias, las matemáticas, geología, etcétera, que nos permiten progresar, dominar esa naturaleza. Por lo tanto, hemos visto los principales pensadores ilustrados europeos, pero también en España hubo ilustrados. Se propagó en España a través de, por ejemplo, sociedades amigos del país, como vemos aquí, o de publicaciones también. Y tenemos pensadores como el padre Feijó o Jovellanos, Florida Blanca, Campomanes, que fueron los máximos exponentes de la Ilustración en España. Ellos, sus ideas fundamentales es que los problemas de la decadencia de España tenían su raíz en los problemas económicos, en la necesidad de desarrollar en España el cultivo de las ciencias útiles, promoción de las ciencias útiles como por ejemplo las matemáticas o la física moderna o la química.
Proponían, por lo tanto, renovar el sistema educativo del país. Buscar también unas nuevas teorías políticas que abrieran el camino hacia Europa. Y intentaban que España se pusiera al mismo nivel que el resto de los países europeos. Hemos hablado de Locke, de Montesquieu, de Kant. Aquí tenemos los principales personajes ilustrados en España. Tenemos Florida Blanca, Campomanes, Jovellanos, algunos de ellos tuvieron cargos a lo largo de los reinados, Carlos III, Carlos IV o el propio Conde de Arán. Bien, una vez que hemos visto el análisis de estas ideas ilustradas, que llegaron a la práctica con la creación de reales academias como de la lengua, la historia, la medicina, vamos a hablar de lo que es el despotismo ilustrado. Un despotismo ilustrado que además tendrá como personaje fundamental en España a Carlos III. El despotismo ilustrado es un sistema político desarrollado en el siglo XVIII en Europa a partir de un modelo francés que consiste en la asociación de la monarquía absoluta con los filósofos ilustrados, con la idea de los filósofos ilustrados. Apoyan, por lo tanto, que el monarca apoya que se lleve a cabo reformas, pero unas reformas desde arriba. El lema fundamental del despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Por lo tanto, mejorar las condiciones sociales y económicas, pero sin cambiar el sistema político ni social basado en la sociedad estamental o en la monarquía absoluta. Para ello se quiere una administración centralizada y racionalizada. Mejorar la política fiscal moderna con una contribución única, que grava todo tipo de riquezas sin distinción de quién sea su poseedor. También una política cultural, una cultura en la cual se fomentan las primeras letras por parte del Estado y el Estado controla esa educación. Y también una política religiosa con el control sobre la Iglesia, restricciones de los privilegios y del poder del clero e intento de reducir el poder del Papa sobre la Iglesia de cada país, algo que se denominará como regalismo. Esta política, sobre todo reforma fiscal, tenía pues sus detractores, sobre todo entre los privilegiados. Y será en España Carlos III el máximo exponente de esta política reformista. Carlos III es el rey déspota ilustrado por excelencia. Fue anteriormente rey de Nápoles y Sicilia y tras la muerte de su hermano Fernando VI gobernó o reinó en España hasta 1788. Esto es importante porque con las ideas ilustradas y sobre todo Carlos III trajo a España a dos ministros italianos que fueron Grimaldi y Schillaci. Ministros que debido a la xenofobia dentro de la corte fueron mal vistos por parte de los nobles, que esto fue uno de los motivos de lo que llevó a cabo el motín de Schillaci. Esta xenofobia a estos dos ministros que se tuvieron que exiliar tal vez en un motín, sobre todo Schillaci. Carlos III intentó llevar a cabo una serie de políticas basadas en esas ideas ilustradas, como por ejemplo la pragmática de 1765, que abolía la tasación de precios y establecía la libertad de comercio de los cereales en el interior, para crear un mercado nacional más amplio en lo que la producción fuese estimulada por la demanda. Pero los precios subieron, también debido a las malas cosechas y sobre todo a la especulación llevada a cabo por aquellos que controlaban estos precios y el mercado del trigo. A su vez, también, ya debido a esas malas cosechas y época de hambre, esta liberación de los precios también se vio aumentado el contexto por parte de la población, porque el rey, con esas ideas ilustradas, intentó llevar a cabo una serie de reformas urbanas, por ejemplo en Madrid. No hay que desconocer que Carlos III siempre se ha denominado como el mejor alcalde de Madrid, para la limpieza, iluminación y empedrado de la ciudad, lo cual acarreó una serie de gastos extraordinarios a los madrileños, ya en un momento de escasez, para mejorar todo este tipo de equipamiento en Madrid y mejora de la ciudad y embellecimiento. Y por último, algo que fue algo impopular y que creó bastante inconformismo y bastante disgusto dentro de la población de Madrid fue la prohibición de la vestimenta popular de aquella época, que es las capas largas y los sombreros de ala ancha, que trataban de evitar la criminalidad.
y que fue por algunos sectores fue utilizado como medio contra estos ministros Grimaldi y Schillaci, contra la política ilustrada de Carlos III. Fueron consideradas modas extranjeras y provocaron el estallido de este motín popular. También se cree que este motín se debió a un complot preparado por las clases privilegiadas muy descontentas con las medidas económicas que perjudicaban sus intereses, y aprovecharon este ambiente de crispación popular para levantarse contra las reformas de Carlos III. Esto se produjo en la sublevación del 23 de marzo de 1766 durante la celebración del Domingo de Ramos, y hubo tumultos y asalto a la vivienda de Schillaci. Carlos III estaba en Aranjuez y aceptó las condiciones de los sublevados, como la destitución y destierro de Schillaci, la disolución de la Guardia Valona, el descenso del precio de los alimentos y la anulación de la restricción de las vestimentas. Esto supuso un retroceso en esas políticas reformistas de Carlos III, que algunas de ellas la anuló una vez que se calmaron las tensiones tras el motín, con una política reformista más comedida y el nombramiento de ministros españoles, y con la expulsión de los jesuitas en el 67, 1767, a los cuales se les acusó de ser uno de los grupos que impulsaron este motín y que no volvieron a España hasta que Fernando VII en 1814 permitió su vuelta, y que tenían también sus enemigos dentro incluso de los propios órdenes religiosas por su influencia en la educación de los élites, y también por ese voto particular de obediencia al Papa que iba en contra del regalismo de Carlos III. También Carlos III intentó controlar los ayuntamientos con la creación de la figura del procurador del común, e intentando evitar la especulación de esos alimentos y sobre todo de la venta del cereal. Carlos III también intentó llevar a cabo una serie de medidas ilustradas dentro de ese despotismo ilustrado, como fue la creación de escuelas de primeras letras controladas por los ayuntamientos y por parte del Estado, y por ejemplo la repoblación de España, como la repoblación de la Carolina en Sierra Morena, aparte de otra serie de reformas agrícolas. Bueno, hemos visto por lo tanto las ideas principales de la Ilustración y las ideas del despotismo ilustrado, y uno de sus protagonistas fundamentales en España, como fue Carlos III, cuyas medidas desembocaron en un motín, el motín de Schillaci, que puso freno a algunas de las reformas de Carlos III. Bueno, espero que con este vídeo os ayude a estudiar y sobre todo a repasar este estándar.